bueno. Estamos aquí para adorarle a Él, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas, como brilla el sol. Cristo, maravilloso, maravilloso eres tú. Una vez más. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno,
alcanza para decirte lo que siento por ti, muy buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, desde el día en que te conocí, Señor. Gracias porque tú has transformado toda mi existencia. Has hecho que mi vida tenga sentido, Señor, y yo te lo agradezco de todo corazón. Gracias por haber perdonado mis pecados, por haberme dado la oportunidad de comenzar de nuevo, Señor. Te agradezco enormemente, Señor, que tu misericordia, tu amor infinito, tu gracia haya sido derramada, Señor, en la cruz del Calvario para alcanzar a pecadores como yo, Señor. Gracias. En esta mañana yo quiero agradecerte todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que aún sé que vas a seguir haciendo, porque tú eres todopoderoso y aún aquellas cosas que para nosotros son imposibles, tú las haces posible por medio de tu amor infinito y de tu poder sin igual, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, porque solo tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias por tu amor infinito para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque vemos tu paciencia cada día en nuestras vidas, Señor. A pesar de cómo somos nosotros, a pesar de cómo te pagamos, a pesar de a veces lo que hacemos, a veces lo que pensamos, lo que decimos, Dios. Te doy gracias, Padre, por ser ese amigo incondicional que nunca falla, ese amigo fiel, ese amigo que siempre ha estado allí. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, ese consolador que día a día sigue transformando nuestras vidas. Gracias, Padre. Lléname, Santo Espíritu, te anhelo. Lléname, Santo Consolador. Lléname con poder y
esta mañana. Lléname, Santo Espíritu, te anhelo. Lléname, Santo Consolador. Lléname con poder y con gracia. Ven, controla todo mi ser. Quiera orar a Dios con su propia palabra y le diga que lo llene de ese espíritu. Aleluya. Él está aquí en esta mañana.
Espíritu Santo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las dificultades. Gracias porque podemos tener la libertad en este lugar de bendecir tu nombre, de alabarte, Dios. Gracias por este tiempo, por este lugar, Dios. Yo quiero rogarte desde ya, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrendarte de todo nuestro corazón, para recibir tu palabra con gratitud, con gozo. Y tú conoces cada corazón, tú conoces mi vida, tú conoces de qué tengo necesidad, Dios, y de qué tiene necesidad tu pueblo. Háblanos de una manera particular a cada uno. Que nos concentremos solo en tu palabra y en ti, y que podamos vivir lo que tú nos vas a decir hoy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que podemos bendecir y exaltar tu nombre. Estamos aquí por ti y solo tú te lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios realmente merece ser adorado? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, que alguien levante la mano y me diga por qué. Porque Él es bueno. Porque es nuestro Rey. Levanten la mano, por favor. Porque es fiel. Que yo sepa quién está hablando. Porque es nuestro Creador. O sea, tenemos motivos más que suficientes para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a pedir que los sugieres pasen por aquí. Por favor, vamos a pasar a recoger la ofrenda. Esto también es parte de nuestra adoración a Dios, porque de lo que de Él recibimos, a Él también le damos. Gloria a Dios. Este es una parte del culto en la que recogemos nuestras ofrendas para el sostenimiento de la obra del Señor. Nadie se sienta obligado a dar, por favor. Damos por gratitud, no damos por obligación. Damos porque Dios es bueno y queremos que, así como nosotros le hemos podido conocer a Él, que otros también puedan conocerle. Y damos gracias a Dios por su provisión continua que Él hace en nuestros hogares. Porque no ha faltado el alimento en nuestra casa. Él sostiene nuestras vidas. Y esta es una manera de mostrarle nuestra gratitud. La hermana Carmen va a orar y va a pedir especialmente para que aquellos que están en paro, que no tienen empleo, que puedan recibir un empleo digno que les permita sacar adelante a su familia. Adelante, hermana. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias. Mientras que nuestras hermanas pasan a recoger la ofrenda, yo quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana. Ya el hermano Hugo lo hizo al principio, pero en la apertura, pero no sé si hay alguien que nos visite por primera vez. ¿No? Todos son conocidos. Muy bien. Pues de igual manera, hermanos, bienvenidos a todos, porque es una bendición tener un lugar donde poder congregarnos. Sabemos que la iglesia no son estas paredes, la iglesia somos nosotros. Nos reunamos donde nos reunamos, nosotros somos la iglesia. Estemos aquí o estemos en el campo o en la playa o en nuestros hogares, nosotros somos la iglesia, los que alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Muy bien, pues bienvenidos y qué bueno poder juntos alabar y glorificar al Señor, porque Él merece realmente la alabanza de su pueblo. ¿Lo creen?
Yo creo que sí, que Él merece ser alabado, ser adorado, porque no hay otro como Él. Aleluya. Quiero invitarles a que abran vuestras Biblias por la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Como saben, yo estoy predicando de manera sistemática de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y quiero que abran la Biblia por Gálatas capítulo 5, donde vamos a leer los versículos del 16 al 18. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, quiero que presten mucha atención. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta aquí la palabra del Señor que vamos a meditar hoy con la ayuda del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dejado para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice tu palabra en esta mañana, dame la gracia necesaria para poder expresarla con sencillez y claridad, de tal manera que mis hermanos puedan ser edificados por medio del poder de tu palabra, que transforma vidas y corazones. En el nombre de Jesús, a ti toda gloria. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este pasaje que acabamos de leer de la palabra de Dios, se nos hablan de tres conceptos que es necesario conocer, entender y aprender. Es decir, aprender a manejar para que podamos vivir la vida cristiana de una manera victoriosa conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir realmente conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad que a veces no lo conseguimos? ¿Verdad que a veces como que aun queriendo agradar a Dios hay momentos que le fallamos? Bueno, yo hoy en esta mañana quiero ayudarles por medio de la reflexión de esta palabra que acabamos de leer para que ustedes entiendan por qué y sepan también cómo solucionar ese problema. ¿Les gustaría o no? Bueno, pues presten mucha atención porque comprender bien la relación que existe entre los tres conceptos que yo les voy a hablar en esta mañana les va a ayudar justamente a eso, a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Los tres conceptos a los que me refiero son espíritu, carne y ley. Están aquí, en estos versículos que acabamos de leer. Por tanto, vamos a comenzar con el espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, andad en el Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, pero también se refiere a nuestro espíritu. Porque se trata de que nosotros, que no es que tengamos espíritu. Yo quiero aclarar esto. Tú no tienes espíritu, tú eres espíritu. Tú no tienes alma, tú eres un alma. Tú no tienes cuerpo, tú eres cuerpo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, son un todo. Cuando tratamos de separar lo uno de lo otro, nos confundimos y caemos en problemas y en contradicciones. Por eso muchas veces no entendemos bien la Escritura, porque queremos como ver al ser humano como tripartito, como que tiene tres partes, y no son tres partes, son tres dimensiones. Y yo quiero explicarles esto para que ustedes puedan entenderlo y entendiéndolo no se equivoquen. ¿Qué importancia tiene esto? Mucha. Porque cuando Pablo dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos está diciendo que vivamos de una manera espiritual. ¿Qué área de tu vida domina
lo que haces. ¿Vives en el espíritu? ¿Vives en la carne? ¿En qué dimensión vive? Algunos solo viven en la carne. Y por carne entendemos lo que es el cuerpo. Entendemos lo que es los deseos de la carne. Hay quien solo vive para comer, dormir, trabajar y satisfacer los deseos de su carne. Se puede vivir así, pero esa no es la voluntad de Dios. Hay quien vive dando muchísima importancia a la dimensión del alma, a sus emociones, y solamente le importan cómo se siente, sus sentimientos, sus pensamientos. Estos son los que siempre van diciendo: es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo siento. Y claro, cuando tú andas solamente en la dimensión del alma, de las emociones, vas a vivir como en una montaña rusa. Va a haber momentos en los que te sientas eufórico y va a haber momentos en los que te sientas como un bipolar. Pasas de la euforia a la depresión, de la depresión a la euforia, de la euforia a la depresión. Y tu vida es esto, una montaña rusa. ¿Creen que esa es la voluntad de Dios? Tampoco. Ahora, hay otros que realmente viven en la dimensión espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Que están metidos en un convento? No. No confundamos lo religioso con lo espiritual, porque hay diferencia entre eso. Ustedes lo saben, ¿no? Hay personas que siempre están hablando de Dios, de Dios, de Dios, pero después no se ve a Dios en su vida. ¿Conocen a alguien así, verdad? No hace falta que lo digan. Hay personas que siempre están haciendo cosas religiosas, siempre están en la iglesia, siempre están haciendo cosas para el Señor, pero no tienen una vida espiritual, no tienen una relación real, verdadera con Dios. Creen que haciendo cosas religiosas agradan a Dios y ya están en el espíritu. Y no. No confundan la religión con el espíritu, con lo espiritual, con la vida espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. El que es espiritual es aquel que escucha la voz de Dios y la sigue. El que es espiritual es el que vive realmente en la voluntad de Dios, el que anda en el espíritu. Y su espíritu está de acuerdo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dialoga con el espíritu de esa persona, y esa persona dialoga con el Espíritu Santo. Y caminan juntos. Y vive una vida totalmente diferente, guiado por el Espíritu. Ahora bien, para ser guiado por el Espíritu hay un requisito, una condición imprescindible. Para que el Espíritu Santo te pueda guiar, tú tienes que tener al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no te va a guiar. Y es muy importante esto, porque dice aquí en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu, oyendo la voz de Dios, conociendo la voluntad de Dios y poniéndola por obra. Miren, Primera de Juan 4:1 dice que debemos probar los espíritus. Porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que tienen vidas espirituales, pero no son la vida espiritual que Dios quiere. En vez de tener relación con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, tiene relación con otros espíritus. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que tienen relación con los ángeles y escuchan a los ángeles y se guían por los ángeles. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Pablo dice en Romanos 8:14, estos son los hijos de Dios,
Los que son guiados por el Espíritu ¿de quién? De Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, para que el Espíritu de Dios te guíe, tú tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar que el Espíritu Santo venga a tu vida y a partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo está en ti, a partir de ahí Él te puede guiar. Él te habla. ¿Verdad que cuando creímos en Cristo empezamos a oír la voz de Dios de una manera mucho más clara? Y cuando íbamos a dar un paso sabíamos si era correcto o no, porque el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, como dice el pastor Andrés, ¿verdad? No se trata de vivir cualquier vida espiritual, se trata de vivir en relación espiritual con Dios. Porque hay muchos espíritus que se rebelaron contra Dios y que hoy no son de Dios. Y hay que tener cuidado de no confundir el atún con el betún, porque son dos cosas totalmente diferentes. La mejor manera de asegurarnos si estamos oyendo al Espíritu de Dios es conociendo las Sagradas Escrituras. Porque esta palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo no te va a decir nada que sea contrario a lo que aquí está escrito. De manera que si tú conoces la palabra de Dios y escuchas un espíritu que te dice, haz esto o haz lo otro, tú sabrás si es de Dios o no, si coincide con Dios. Si coincide con lo que está escrito, es de Dios. Si contradice lo que está escrito, no es de Dios. Así que la palabra nos sirve de discernimiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios no va a decir nada contrario a las Escrituras, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como está escrito en 1 Corintios 14:33. Cuando nos convertimos, venimos de vivir en la dimensión de la carne, los deseos de la carne. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, vivíamos solo la dimensión de lo humano, de lo terreno, de la carne, de los deseos del cuerpo y de nuestros pensamientos. Pero sabemos por las Escrituras que el profeta Isaías en el capítulo 55:8 dice que nuestros pensamientos no son los de Dios, ¿verdad? Por tanto, si queremos agradar a Dios, tenemos que conocer los pensamientos de Dios, dejarnos guiar por los pensamientos de Dios. De modo que cuando venimos de la dimensión de la carne, de andar en los deseos de la carne y de los pensamientos, lo cual nos alejaba de Dios, ahora en Cristo tenemos que vivir en los deseos del Espíritu. Y esto es importante. Ya no nos sirve el modo de vivir de antes. El Espíritu de Dios nos guía a alejarnos de ciertas cosas que a Él no le agradan. Si pretendemos agradar a Dios en la carne, no lo vamos a lograr. Porque dice Pablo que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne y se oponen entre sí. Ahora, cuando hablamos de andar en el Espíritu, algunos se confunden y creen que se trata de estar todo el día pensando en, en lo que vemos en los grupos neopentecostales, ¿no? Personas, ¿han visto los grupos neopentecostales que siempre están hablando cosas raras que no hay quien le entienda? Eso no es andar en el Espíritu. Eso es andar en la carne. Porque cuando imitamos los dones de Dios, no estamos agradando a Dios. Los dones de Dios o los tiene o no los tiene. Pero si no los tiene, no los imites. Hablar en lenguas no es decir palabras tontas, sin sentido. Es hablar un idioma que tú no has aprendido. Y eso lo hizo el Señor
en el tiempo de Pentecostés, porque era necesario hacerlo en aquel tiempo, porque la palabra de Dios no estaba escrita y había que respaldarla de alguna manera sobrenatural. Y Dios lo hizo. La palabra espíritu en el griego es neuma, significa aire, soplo, viento. De la palabra neuma, del griego neuma, viene la palabra neumático, ¿verdad? Hay algunos religiosos que están tan llenos del espíritu, del viento, que van volando por los aires, siempre están en las nubes. Pero los neumáticos se han hecho para rodar, ¿no? No para estar como en un globo. Ser espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. Insisto, son cosas diferentes. Si queremos ser espiritual, tenemos que ir a la palabra de Dios y escuchar al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa andar en los deseos de Dios. Por eso Jesús nos dijo, en Mateo capítulo 26, 41, nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos toman esto como una excusa. Es que como la carne es débil, oiga, esta frase no la dice Jesús para excusar tus pecados. Esto no lo dice Jesús para que lo uses como una excusa, nada más lejos de la verdad. Lo dice para que sepas cómo evitar los pecados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no entras en tentación, no caerás en el pecado. Pero seamos sinceros. Oramos, velamos, estamos vigilantes para ver por dónde se acerca la tentación y huimos. ¿Oramos para no caer en pecado? Muchas veces no lo hacemos. Por eso muchas veces no andamos en el espíritu, sino en la carne. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros andemos en el espíritu. Ahora veamos el tema de la carne. Segundo punto. La carne, como decía, tiene que ver con los deseos engañosos de esta vida. Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Significa que hay cosas que tenemos que dejar y hay cosas que tenemos que hacer. Ya no podemos vivir en los deseos de nuestra carne, en los pensamientos de nuestro corazón. Ahora tenemos que vivir en los deseos del Espíritu y en los pensamientos de Dios. Por tanto, andar en la carne es andar en rebeldía para con Dios. Es un choque de poder que se origina en la vida de todo el que quiere agradar a Dios. Pablo habla de esto en Romanos 7, ¿verdad? Él dice, porque no entiendo lo que hago. Porque yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Gracias a Dios, él encontró la solución en el Espíritu de Dios. De manera que cuando nosotros nos acercamos a Dios y procuramos andar en el Espíritu, ahí el pecado pierde poder sobre nuestras vidas. Y de esto es de lo que se trata. Hay quienes pretenden vivir agradando a Dios y al mismo tiempo agradando a su carne y a su alma. Y no es posible. Tenemos que tomar una decisión. O yo voy a agradar a mi carne o voy a agradar a Dios. Sin tomar esa decisión, estaremos entre, como decía, la euforia y la frustración. Pedimos perdón por nuestro pecado, nos sentimos bien, pero inmediatamente volvemos a caer, nos sentimos mal, o otra vez pedimos perdón, nos sentimos bien, o otra vez caemos y nos sentimos mal, y esa no es la vida que Dios quiere para ti. Esa no es. Son estilos de vida diferentes. O andas en la carne o andas en el Espíritu. O andas en tus propios deseos o en los deseos de Dios. Tienes que tomar la decisión. No quiero decir que tengamos que dejar de comer, de dormir, porque es necesario.
No andar en los deseos de la carne no se trata de que no coma. No se trata de que no duermas. Hay que comer, hay que dormir, hay que cuidar el cuerpo. Me refiero a esos otros deseos que se rebelan contra la voluntad de Dios. Tú sabes cuáles me refiero, ¿verdad que sí? El espíritu y la carne tienen distintos intereses. Si dejas que tu vida sea controlada por los deseos de la carne, acabarás lejos de Dios. Porque Pablo dice en Romanos 8, del 7 al 8, que la carne, los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero si velas y oras, si procuras oír la voz de Dios, del Espíritu Santo, y obedecerla, entonces estarás andando no en los deseos de tu carne, sino en la voluntad de Dios. Hay creyentes que no le prestan atención a esta lucha interna. Por esa razón, continuamente tienen que estar pidiendo perdón, porque le fallan a Dios. Debemos controlar los deseos pecaminosos, porque son contra el Espíritu. Ahora, esto está bien como concepto teológico, está bien como doctrina. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo llevamos al terreno práctico? Porque si no lo llegamos a entender, no lo vamos a poder poner por obra. Y escúchenme, yo quiero que ustedes lo entiendan y para que lo puedan vivir. Así que yo tengo que hacer aquí un paréntesis para aclarar algo. Porque me han comentado, esta semana me comentaban que últimamente en mis sermones estoy dando mucha caña. Que cada vez que me subo al púlpito cojo el látigo y hay algunos que tienen que hacer malabarismo para esquivar el golpe. Así que hoy no voy a hacer eso. Hoy no voy a coger el látigo. Hoy no les voy a decir que aquí de lo que se habla es de que no seamos hipócritas. Pero no se lo preocupen que no se lo voy a decir. Tampoco les diré que no deben engañarse a sí mismos pensando que son cristianos cuando están andando en los deseos de la carne. Porque el que anda en los deseos de la carne no es cristiano. Pero tranquilo que no se lo voy a decir. No les voy a decir que la mayoría de los creyentes no hacen caso a lo que se predica desde este púlpito. No se los voy a decir. No les voy a decir que vuestros pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Ni les diré que cuando están andando en la carne no agradan a Dios. No se lo voy a decir. Ni les voy a decir que la vida cristiana, ni la vida de la iglesia, debe vivirse en la carne. Así que pueden relajarse porque hoy no les voy a decir estas cosas. No vaya a ser que alguno se incomode. No les voy a decir que los valores del mundo no les va a llevar al reino de Dios, sino al infierno. Pero no se preocupen, no les voy a hablar del infierno para que no se sientan mal. No les voy a decir que a menos que cambies de vida, allí es donde vas a terminar, en el infierno y no en el cielo. Pero bueno, no se preocupen, porque hoy no les voy a decir nada de esto. Venimos del mundo. Y en el mundo, todo el mundo, valga la redundancia, todo el mundo sabe sus derechos. En el mundo nos encanta reclamar nuestros derechos. Eso sí, de responsabilidades que ni nos hablen. ¿Verdad? Y claro, cuando nos convertimos y venimos a la iglesia, si no tenemos cuidado, seguimos andando en los parámetros del mundo. Es decir, andando en los deseos de la carne. Y entonces no hacemos la voluntad de Dios, sino la de nuestros deseos. Pero nosotros como cristianos somos llamados a vivir de otro modo. No según los parámetros del mundo, no según los deseos de nuestra carne.
Yo hoy no les voy a decir que los cristianos no somos llamados a exigir nuestros derechos. No se los voy a decir. No les voy a decir que lo que Cristo nos enseña en las Escrituras es todo lo contrario. A que seamos capaces de servir. Pero no se preocupen que no se los voy a decir hoy. No les voy a decir que muchos aquí nos sirven para servir. Permítanme la intencionada redundancia. Muchos aquí nos sirven para servir, pero no se los voy a decir. Para mandar, fantástico. Para servir, no. No. No, no, no. No sirve. Y a veces yo me pregunto si realmente estas personas han nacido de nuevo. Porque prefieren ser servidos a servir. Prefieren mandar a obedecer. Pero bueno, no se preocupe que yo estas cosas no se las voy a decir hoy. Tampoco les voy a decir lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 41. Que cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, dice, ve con él 2. Eso es lo que enseña Jesús. Pero claro, cuando andamos los deseos de nuestra carne decimos, eso no es justo. Y puede que no sea justo. Pero es la voluntad de Dios. Y es que es una paradoja. Porque el reino de los cielos no tiene nada que ver con el mundo. En el reino de los cielos, si tú quieres agradar a Dios, tienes que vivir de una manera diferente a como se vive en el mundo. En el mundo, si tú quieres tener, debes guardar. En el reino de los cielos, si tú quieres tener, tienes que dar. Porque con la medida que das, se te dará. Es una paradoja, pero así es el reino de los cielos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. En el mundo, si quieres tener vida, tienes que protegerte. Tienes que alejarte del peligro. En el reino de los cielos es lo contrario. Dice, el que dé su vida por mí, este la recibirá. El que quiera guardar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de Cristo, ese recibirá vida eterna. Es una paradoja, pero así es el reino de los cielos. Yo no les diré, hoy no voy a coger el látigo. No les voy a decir nada de eso para que no se sientan mal. ¿O sí? ¿Se lo digo? Pues sí, hermano, se lo voy a decir. Porque Dios no me ha llamado a mí para hacer que ustedes se sientan bien. Para eso pueden ir a un teatro que le den un monólogo que les haga reír. Pero aquí venimos a escuchar la verdad. Y la verdad es que nuestras vidas no se ajustan a la voluntad de Dios. Y que tenemos que hacer algo al respecto. Porque de lo contrario, el tiempo pasa. Y si no tomamos medidas, nos habituamos a vivir en los deseos de nuestra carne y cada día estamos más lejos de la verdad y más lejos de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. Si a alguien le molesta estas cosas, mire, tiene la libertad de coger y no hacer caso. Ya está. Es decir, la oye y dice, bueno, pues ya está. Es la voluntad de Dios, pero yo no la quiero hacer. Perfecto, eres libre. Dios te da esa oportunidad. Ahora también después tendrás que asumir las consecuencias, claro.
Porque es lo que la palabra de Dios enseña. El pastor Andrés cuando predica, no predica de su corazón. Cuando yo predico, yo no predico lo que a mí se me ocurre. Tomamos la palabra de Dios y la enseñamos. ¿O es que acaso aquí no está escrito que debemos andar en el Espíritu? ¿No está escrito? Que debemos guiarnos por el Espíritu. Que no debemos andar en los deseos de la carne. Está escrito, es palabra de Dios. De modo que si alguien se siente fustigado, que no se enfade conmigo, que se enfade con Dios. Tercer punto. Estamos en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios no estáis bajo la ley. Y aquí quiero aclarar este concepto de ley. Cuando dice ahí, si sois guiados, sí, ¿qué es? Condicionante. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. La condición es ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu, la respuesta, la conclusión es que no estamos bajo la ley. Ahora, ¿y si no se cumple la condición? ¿Se cumplirá el resultado? Respóndanme. No. De manera que si no somos guiados por el Espíritu, estamos bajo la ley. Escuchen bien, esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que el sacrificio de Cristo no nos sirve. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu, es que no somos hijos de Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos con una vida religiosa. Pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Por tanto, seguimos bajo la ley. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima. Porque si tú te quieres salvar y no eres hijo de Dios y no eres guiado por el Espíritu de Dios, sino por los deseos de tu carne, entonces solo tiene una opción. Debes cumplir todos los mandamientos de la ley. Y si falla en uno solo, te hace culpable de todos. Y nosotros sabemos por la Escritura, Romanos capítulo 3 lo deja bien claro, que por las obras de la ley ninguno será justificado. A mí me gustaría que esto lo tengan claro, aunque se molesten conmigo por predicarle estas cosas. Pero yo quiero que lo tengan claro, porque si lo tienen claro, si lo entienden, yo he cumplido mi misión. No maten al mensajero, el mensaje no es mío, está en la palabra de Dios. Pero yo he cumplido con mi misión al explicar estas cosas. La voluntad de Dios es que nosotros no andemos en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y en la gracia podemos fallar alguna vez. Dios ya lo ha previsto. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios ha previsto que tú como cristiano puedas fallar alguna vez. Pero si tu vida no demuestra que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, es decir, no es que caigas en pecado alguna vez, es que practicas el pecado y estás siempre haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas barrabasadas. Entonces tú tienes que cuestionarte si realmente has nacido de nuevo, si de verdad eres hijo de Dios o hija de Dios. Y esto es muy importante, porque lo peor no es que nos engañen, lo peor es que nos engañemos nosotros mismos. Eso es lo peor. De modo que reflexionemos.
¿Estoy siendo guiados? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿En qué me apoyo a la hora de tomar decisiones? ¿Tengo en cuenta a Dios y su voluntad? ¿O simplemente lo que a mí me parece, lo que a mí me apetece? ¿Qué es lo que me mueve a tomar decisiones? ¿Es agradar a Dios o agradarme a mí mismo? ¿Qué es lo que me mueve? Si somos guiados por los deseos de nuestra carne, ¿acaso podremos agradar a Dios? ¿No hemos leído en las Escrituras que la carne no puede agradar a Dios? Cuando alguien te pide que sirvas a tus semejantes, ¿das gracias a Dios por la oportunidad o te quejas? Si te ponen una carga y te obligan a llevarla una milla, ¿te callas la boca y la llevas 2? ¿O reclamas? Hay quien le reclama incluso a Dios. Yo doy gracias a Dios por las personas que sirven sin quejarse. Doy gracias a Dios porque demuestran realmente que andan en el Espíritu. Me gustaría compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras antes de terminar. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Mateo capítulo 21, versículo 28. 21, 28, ¿lo tienen o no? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto que los publicanos, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Miren, el Padre los estaba mandando a trabajar. No los estaba mandando a la discoteca, a pasarlo bien. Ni les estaba dando un billete de avión para decirle, mira, vete a Fuerteventura a disfrutar de las playas hermosas. No, le estaba diciendo, ve a trabajar a mi viña. Estaba poniendo una carga sobre ellos. Y uno le dijo, yo no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y otros dijeron, sí, no se preocupe que yo voy. Pero no fue. Muchas veces obramos de esa manera. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pero ¿no nos damos cuenta de que servir a Dios es servir también a los demás? Es sirviendo a los demás que servimos a Dios. Porque Dios está en el hermano. Pero queremos servir a Dios. Pero no queremos servir a los demás. Y tenemos razones. Es que eso cuesta. Es que hay mucha gente. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Que lo hagan los otros. Es fácil caer en esto. Yo voy a concluir con un pequeño resumen. Lo digo para que nos ayude a recordar esto que acabamos de meditar y no lo olvidemos tan pronto. Primero, Dios
nos ha hecho espíritu y no solo carne y pensamientos, o carne y sentimientos. Dios nos ha hecho también espíritu. Es cierto que nuestro espíritu estaba muerto antes de conocer a Cristo, y que Cristo le dio vida cuando creímos en Él. Pero Él nos dio vida para que viviésemos una vida nueva, no conforme a los parámetros del mundo, sino ahora conforme a los parámetros del reino de Dios. 2. Andar en los deseos de la carne, de las emociones, de los pensamientos, nos impide vivir la vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Si queremos tener una vida espiritual, no son nuestros deseos lo que hay que tener en cuenta, sino los de Dios. Por eso se nos exhorta a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Repito, no se trata de que dejemos de comer no, se trata de aquellos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Por último, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, es que no somos hijos de Dios y entonces todavía estamos bajo la ley. Y vamos a ser juzgados por la ley y no por la gracia. Así que el asunto es demasiado serio como para que nos paremos y hagamos una reflexión. Como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Y ya está. Ya les puse la inyección. Yo sé que una inyección duele, lo sé. Pero cuando estamos enfermos no tenemos más remedio que ir al médico a que nos inyecte. Y por mucho que duela la inyección, va a doler menos que la enfermedad. Porque con la inyección sanamos, pero con la enfermedad morimos. Por tanto, espero que ustedes entiendan que los que nos ponemos aquí lo hacemos con temor y temblor delante de Dios. Pero nuestra misión no es hacer que ustedes se sientan bien, no es hacer que ustedes se sientan a gusto. Si alguien no se siente a gusto, no es problema mío, es problema suyo. Porque aquí nos limitamos a exponer la palabra de Dios. Ahora es la palabra de Dios la que habla a nuestra vida y cada uno la recibe o la rechaza según sea su voluntad. La palabra de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como Israel hizo en Meriba. Porque tentaron a Dios y no pudieron entrar en el reposo de Dios. El deseo de nuestro corazón como pastores es que todos ustedes puedan entrar en el reposo de Dios. Tener una vida espiritual, una vida que agrade a Dios. Porque si ustedes viven agradando a Dios, ustedes van a vivir mejor. Van a vivir más felices, más contentos. Y con la tranquilidad que supone el saber que en cualquier momento que Dios nos llame, no habrá nada que impide que vayamos a su promesa, a su presencia. Por eso, hermanos, yo no quiero que me amen si para ello tengo que mentirles y acaban condenados. Prefiero que me odien si les tengo que decir la verdad y con eso les ayudo a que se salven. Es Cristo el que nos salva, pero nuestra misión como pastores es exponer la verdad de la palabra de Dios. Y ahora a nosotros, a cada uno en particular, nos toca decidir qué vamos a hacer con esa palabra que hemos oído. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude. Sé que hay sermones que nos gustan más y otros que nos gustan menos. Hay quien solo quiere escuchar promesas y bendiciones. Pero las promesas y bendiciones
siempre, en la Biblia, siempre son condicionales. Si la condición no se cumple, la promesa y la bendición tampoco. Por tanto, meditemos en estas cosas, hermanos. Reflexionemos para nuestro bien. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender esta palabra y, lo que es más importante, a tenerla en cuenta, para que sea Él quien nos convenza. Mi misión no es convencerles. Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mi misión es exponer la palabra y ya la palabra se encarga del resto. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude.